Desafíos para el momento actual. El grupo de estudios que edita la revista Pluralidades lamenta profundamente las muertes ocasionadas por la turbulencia política en la que vivimos durante los últimos años, agudizada en estos meses en nuestro país. Nuestra solidaridad con las familias afectadas por las muertes y la violencia represiva. Estamos convencidos que la situación tiene profundas raíces históricas. Por ello, hoy es urgente escarbar para buscar respuestas que permitan encontrar salidas creativas, sin calco ni copia, con el anhelo de fortalecer lazos para una sociedad más justa y equitativa. Lo que hemos visto es un enorme fraccionamiento social expresado en discriminación, violencia, racismo, menosprecio, inferiorización orientado a grandes sectores de la población. Se ha constatado que si para el Estado todos somos iguales, ese mismo Estado ha normalizado el hecho que algunos sean más iguales que otros. Para que podamos reflexionar al respecto, hemos preparado la infografía que presentamos a consideración de ustedes. Ojalá logre los frutos que esperamos. 1 de febrero 2023. No podemos de ninguna forma entender qué es decolonialidad si no entendemos qué es colonización y colonialidad. Para comenzar, la colonización fue un proceso por el cual un país ejerció dominio político, económico y cultural sobre otros territorios. En nuestro caso, España fue el colonizador. Este proceso, el de colonización, no hubiera sido posible si es que no se sustentara en una ideología, o sea, en un conjunto de ideas organizadas con determinado propósito. El propósito de la colonización europea fue dominar, someter, explotar. Bien, esta ideología se sustentaba en 3 pilares. Uno fue la raza. Hicieron creer que había diferentes razas entre los humanos y que una era superior, lógicamente la blanca europea, y que todas las demás eran inferiores. ¿Qué les permitía eso? Pues que los blancos fueran autoridades, tuvieran rangos superiores y los demás tenían que trabajar y obedecer. Absolutamente nada más. Entonces, esta idea de raza produjo y produce hasta nuestros días inferiorización y explotación sin cargo de conciencia. Luego, el otro gran pilar fue la religión católica, sobre la base de que su Dios era el único y verdadero y que por esta razón todos los que no fueran de su religión eran salvajes. Como su Dios era el verdadero, según ellos, tenían por misión convertir a los nativos y mientras se convertían necesitaban ser tutelados. Esta idea de Dios como masculino también fue sustento del patriarcado y del machismo, pues privilegia al hombre sobre la mujer. El tercer gran pilar fue considerar a la naturaleza como objeto al servicio de los seres humanos. En el sistema de ideas coloniales, la naturaleza es un recurso material disponible, es decir, la naturaleza, la tierra, fue cosificada, convertida en objeto de libre disposición. Esta idea se legitimaba o justificaba por los pasajes de la Biblia que tratan de la creación de Adán y Eva, en el que el Dios Padre les dijo que les entregaba todo lo que esté a su alrededor para su uso y disfrute. Es así que se convierte en el soporte del sistema económico dominante que propone un crecimiento infinito sobre la base de recursos finitos y algunos, inclusive, irrecuperables. Entonces, estos 3 pilares como ideología se impusieron en todo el proceso político de las colonias y produce lo que se llama ahora colonialidad, porque estas ideas se metieron en nuestro interior, en nuestra mente. La colonización duró alrededor de 300 años en América Latina
y fue construyendo desigualdades, asentando las diferencias sobre la base de la superioridad de unos sobre los otros, donde superior era naturalmente el blanco masculino rico, letrado, católico. Toda esa gran idea, que también puede denominarse paradigma, se llamó colonialidad. La colonización como proceso político termina con las independencias de un montón de colonias de las coronas europeas y que luego formarían los diferentes países de nuestra América. Con este paso, el proceso político va a ser otro. La república se va a imponer en todas las colonias y cambia totalmente el sistema político. Pero el paradigma de la colonialidad, esa que tenemos en la mente, esa que señala que unos son superiores y otros inferiores, atraviesa la república, permea todo, no se lo cuestiona, nadie se pregunta sobre el asunto. En consecuencia, se instaura, se establece, se normaliza y perdura hasta hoy en las jóvenes repúblicas a través del ejercicio del poder. Hace poco tiempo se empezó a trabajar eso de la decolonialidad. Y un poco se llegó al consenso de que habían 3 dimensiones de la colonialidad. La del poder, que a través del sistema político, el Estado-nación, el sistema mundo, se impone. Fue trabajada profusamente por Aníbal Quijano. La colonialidad del ser a través de la supremacía del sujeto, de la ontología, la negación del otro colonial. El ser es el ser supremo. Esto lo estudia bastante Maldonado Torres. Se instaura entonces una subjetividad marcada, codificada, cosificada por el aparato de producción. Esto es ampliamente trabajado por Castro Gómez. La otra dimensión es la del saber, a través del sistema educativo, las universidades, el sistema epistemológico, la ciencia, la hegemonía y la universalización del conocimiento, que está también ampliamente trabajado por Boaventura de Sousa Santos. Todo eso produce efectos en nuestra sociedad y lo vemos palmariamente, claro, para quien lo quiera ver. Esos efectos son los que nos aliena a cultura, homogeniza, universaliza, niega al otro, lo ningunea, lo invisibiliza, lo racializa, lo subalterniza, es decir, lo pone como subalterno y los inferioriza. Estado peruano y su colonialidad. Nuestra República Peruana tiene una deuda histórica con sus pueblos indígenas porque los mantiene invisibles, no reconocidos en su derecho de existir y de ser. Y no solo es en su condición de pueblos, con una cultura propia diferente, sino en su condición de seres humanos. Las consecuencias de esta deuda las vivimos hasta ahora, ya que las formas de organización social, de gobernabilidad, de economía, etc., en el Perú profundo existen y los pueblos luchan por su reconocimiento. Frente a esta búsqueda de reconocimiento, la protesta legítima, principalmente de las poblaciones denominadas de la Sierra, los Andes, la selva, la Amazonía y las marginales rurales y urbanas, principalmente de la costa, son reprimidas por el Estado con lo que Nelson Maldonado Torres denomina el mundo de la muerte, es decir, eliminar a ese otro que se opone a su hegemonía. Esta manera de control se evidencia a través de prácticas y actitudes como el racismo, la violencia y la religión. En el caso del racismo, el desprecio hacia los pueblos excluidos pone en evidencia las relaciones de poder. El extremo de la intolerancia racista es deshumanizar al otro, animalizarlo y bestializar a los ciudadanos que protestan. Por ejemplo, cuando las delegaciones de las comunidades o provincias de Cusco arriban a la ciudad, un grupo de la ciudad les increpaban, regresen a su pueblo, indios, vagos, etc. Y lo mismo ha sucedido en Lima y otros lugares. En el caso de la violencia, las diversas formas de esta violencia son intrínsecas a la colonialidad. Su fundamento opera bajo la lógica de la muerte,
para poder imponerse sobre otras maneras de estar, ser, saber, sentir, pensar y actuar. Por ejemplo, las detenciones arbitrarias con violencia excesiva. El estallido de esta protesta ha generado un sentimiento de menosprecio a la tradición andina, a tal punto de matar a los manifestantes y poblaciones de estas regiones cuyas vidas no significan nada para los sectores dominantes de la sociedad. Igualmente, para el caso de la religión, la colonialidad de la Iglesia Católica vinculada a la hegemonía del Estado adopta una posición denominada por Müller como orden tutelar, que considera que determinada población no es capaz de representar su interés. Pueden ser los indios, los pobres, las mujeres, los ignorantes, el conjunto del pueblo, en suma todos los que no son capaces de darse cuenta de algo. Por ejemplo, las manifestaciones de Puno consideran que la Iglesia, a través de su obispo, ha vulnerado, subestimado y echado de lado su sentir y reclamo frente a la violencia y muerte de los hermanos de la religión.